conocerse claro. Con mucho gusto y tal cual lo habíamos anunciado y como ocurre cada semana, con la alegría de siempre recibimos a Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto de estar aquí. Bueno, gracias por venir. Hay muchas cosas arriba de la mesa. Una a propósito de noticias que tienen que ver con la escena internacional, pero con fuerte incidencia nacional, tiene que ver con la visita del presidente uruguayo a México, ¿no? Sí, Alejandro, ¿sabes qué? Una cosa que te quería comentar previo a eso, y es culpa mía no haberte advertido que quería comentar algo previo. Bueno, pero igual. Incluso antes de salir al aire o apenas saliéramos al aire. No, yo quiero pasar dos avisitos que por razones muy íntimas y personales, pero creo que afectan a todo el mundo de algún modo. Quería pasar dos avisitos de dos actividades que me llegan profundamente. En primer lugar, el día viernes, en la ciudad de Salinas, el intendente Orsi inicia una modalidad nueva de sitios de la memoria. Viste que el sitio de la memoria es en el lugar donde ocurrió algo trágico. Por lo tanto, la visita mía ya tiene a priori cargado una dosis de... vamos a pasear y tomar unos mates en el sitio de la memoria de Punta Rieles, bueno, pero tiene una connotación. Yo estoy muy de acuerdo incluso con que se haya transformado en proyecto de ley, pero Orsi ha hecho esto, le ha dado un tono que yo creo que tiene una connotación educativa muy importante, que son los sitios de la memoria como paseo. Es decir, en Salinas no es porque en tal esquina de Salinas pasó tal cosa, sino que el conjunto de hechos importantes a recordar del pasado reciente van a tener su sitio de la memoria en Salinas y va a haber como un paseo, como un tour, y creo que la idea del intendente es seguirlo haciendo en otras ciudades. Y culmina en la esquina de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Dardo Ortiz, donde el intendente, esto es lo novedoso, ha resuelto poner un sitio de la memoria a Wilson Ferreira y uno a Dardo Ortiz. Es el primero. A Dardo Ortiz la gente lo asocia como lo que era, una persona muy conservadora, una persona muy vinculado al pensamiento más ranciamente conservador desde el punto de vista económico. Me acuerdo que en una época el Parlamento se dividía en dos: los defensores de los inquilinos y los defensores de los propietarios. Bueno, Dardo Ortiz era el portavoz de el liberalismo económico aplicado a la... No obstante esto, esa era la solución política. Más allá de esto, debí decir, fue un hombre que enfrentó con muchísima dignidad y muchísima dureza la dictadura. Esto no se sabe mucho. Es Orsi, fíjate tú qué curioso, un intendente del Frente Amplio, el que viene a reivindicar la figura de Ortiz. Yo muy brevemente, para no verte cara de pánico, te digo, durante el periodo, no, porque no quiero largarme ni empezar a contar anécdotas que serían inagotables, pero más allá de los muchos roles importantes que jugó, como por ejemplo en el caso del desenmascaramiento de Amodio Pérez, que ahora pide $3 millones de indemnización. Qué país más generoso, o qué espíritu más generoso el de Amodio Pérez. Bueno, pero Dardo Ortiz, por ejemplo, yo recuerdo en el periodo entre la primera y la segunda prisión de Sereñi, nos reuníamos un grupo de blancos y de frente amplistas para organizar lo que en aquel momento se llamó, era muy modesto, muy artesanal, pero en aquel momento era lo único que había, las Jornadas de Acción Nacional. Y un día la hicimos en la casa del exdiputado, vive todavía, Héctor Goñi Castelao, del Partido Nacional de Flores, y estuvo Sereñi, estuvo Ortiz, estuvimos todos. Increíble, porque para ninguno de nosotros ser detenido hubiera tenido las connotaciones para Sereñi, que acababa de dejar de ser puesto en libertad condicional, y muy pocos meses después, bueno, fue preso definitivamente. Y se acababa de ir Sereñi cuando allanan la casa de Héctor Goñi, y estábamos todos los demás, Carlos Julio Pereira, bueno, estaba yo de atrevido ahí, marchamos todos presos. Pasamos la noche ahí en el servicio de inteligencia y al otro día nos dejaron en libertad. Pero cuando llega, lo describe de pies a cabezas al personaje, cuando llega el soldado a detener a Dardo Ortiz lo señala con el dedo y dice: ¿usted sabe quién soy yo? Y viste que el militar es hijo del autoritarismo, ¿no? Entonces ya él dijo, ¿con quién me estaré metiendo?, ¿no? Y era un dirigente político proscrito como todos los demás.
Y entonces le dice, no señor, dice, yo tengo inmunidad parlamentaria. Un año después que habían clausurado el Parlamento, ¿no? Disculpe, señor. Y marchamos todos presos y Dardo se fue. Bueno, es una anécdota, pero que demuestra todo un personaje apasionante, como persona, como intelecto, como todo, muy olvidado. Bueno, el viernes a las 14 nos juntamos todos los que nos estén oyendo desde Salinas o los que quieran ir en el arco de entrada de Salinas. Sí. Vamos a hacer toda la visita. Terminamos en la esquina Wilson Ferreira y Dardo Ortiz, donde muy brevemente, juro que muy brevemente, el intendente Orsi y yo diremos unas pocas palabras recordatorias. Me levantaste un centro peligroso porque justamente uno, como dicen los antropólogos, es hijo de su tiempo más que de sus padres. Y bueno, yo soy hijo del momento, siempre digo, de, por decirlo a grosso modo, la recuperación democrática. ¿Se entiende? Del 80 para acá, ya con 15 años, yo, por supuesto que me acuerdo de cosas anteriores, pero ya el adolescente que empezaba, ¿no? Y se acaba, y se termina la dictadura, y el plebiscito, y las internas, y las movilizaciones, y que no te peguen los milicos en la calle, ¿verdad? Todo eso. Y todas aquellas figuras, todos esos protagonistas de un lugar y de otro, para mí tienen, como vos podrás entender y cualquier persona puede entender, altísima importancia, ¿no? Altísima importancia. De hecho, déjenme decir, ya lo dije más temprano, que el cierre de Escritores a Mano, el martes que viene es con Martín Lazal, y el próximo martes 28, último martes de noviembre, el invitado, para mí, desde muchas perspectivas, constituye un honor, ya ha venido al ciclo, por otra parte, es Julio María Sanguinetti, uno de esos actores, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, y yo recuerdo, ya que me hablas de... Mira qué interesante, mira cómo uno, estos son los riesgos de esta charla que nunca se programan y que terminan saliendo mejor, ¿no? Ayer en Escritores a Mano, el invitado fue Pedro Giudice, el marido de Antonio Yáñez, personas que vos conocés. Sí, claro, ¿verdad? Muchísimo. Mira qué interesante. Pedro, que estuvo muchos años en prisión, desde el año 77 al año 84, por ser integrante del Partido Comunista, ¿no? Salió inevitablemente los temas de la prisión, los temas del encarcelamiento, entre otras cosas porque allí en prisión él empezó a escribir alguna cosa, él era estudiante de arquitectura, dibujaba muy bien, entonces dibujaba y pintaba y salieron los temas. Y alguien preguntó qué características había que tener para aún en esos momentos tan duros. Él cayó en prisión con 7 años, o sea, con un hijo chico, ¿no? Al poco tiempo a la esposa la encarcelan también, estuvo el matrimonio preso, su hijo, Pedro, criado por la abuela, bueno, en fin, ¿no? Sí, conozco. Esas historias mínimas que se ven eclipsadas por la... El otro día estuvo Macarena Hellman acá, imagínate, ¿no? Pero que también forma parte de un dolor indescriptible si te pones a enumerar acontecimientos. Y qué brutal, ¿no? Me impactó mucho. Quiero compartirlo con ustedes, porque desde ninguna perspectiva político-partidaria voy a decir lo que voy a decir. Créanme, desde ninguna. Este hombre que pasó una prisión injusta, porque es una prisión perpetuada por un gobierno legítimo, por integrar un partido político de oposición, de izquierda, marxista, pero que en todo caso no cometió delito alguno, legal, ¿verdad? El partido, ilegalizado por los ilegales. Es lo que Amnistía Internacional llama un preso de conciencia. En ese contexto, él cuenta, porque alguien le hace una pregunta, a propósito de un recuerdo, y él cuenta que en una Navidad o fin de año, ahora tengo la duda qué dos fiestas, pero las fiestas tradicionales, estaban presos todavía no en libertad, estaban en un cuartel, y como era lógico suponer, a los guardias, a los militares, a los soldados, por la fiesta le daban en mayor número franco. Por lo tanto, había menos personal. Entonces, los carceleros, los militares, los ataron con alambre
a las camas, porque había menos personal. Porque había menos personal para cuidar. Ataron a personas privadas de su libertad con alambre a las manos en las camas. ¿De acuerdo? Y la gente dijo, obvio. Sure. Y él dijo, no, pero no ese es el recuerdo. El recuerdo es que porque hablando de cosas gratas que él decía que vivió en la cárcel y que podían no ser entendidas, el recuerdo que él tiene de lo grato es que una vez que volvieron de la fiesta, les cortaron los alambres, el abrazo que se dieron entre compañeros. El abrazo, no el alambre. Tú sabes que ese es un fenómeno que yo veo muy... Alguien me dijo, ¿quién fue que me dijo el otro día? Casi todos los expresos políticos son casi pacifistas, ¿no? Es decir, a mí en general, yo creo que también es un tema de edad y de perspectiva del tiempo. Si tú lees los relatos, por ejemplo, el último libro mío, El exilio, la CNT y el Plan Cóndor, y hace 12 años el libro Con la patria en la valija, y más o menos los episodios son los mismos, ¿no? En uno se hace más énfasis en lo que hacíamos de lucha contra la dictadura, ¿no? Pero las tragedias que atravesábamos, los muertos queridos que nos morían a veces en nuestras narices literalmente, son los mismos. Sin embargo, mucha gente me ha dicho que el segundo libro tiene otro tono distinto, donde en uno la tragedia es la protagonista y en el otro el protagonista es la solidaridad, la gente que ayudó, el sentimiento de, bueno, hay que superar esto hasta en honor a los que han caído para seguir luchando. Todo eso es mucho más intenso. Y la única diferencia es que un libro lo escribí 15 años después que el otro. Yo creo que el tiempo te da una perspectiva, pero que en general, bueno, bastaba ver cuando se votó la ley de amnistía y salían los presos del penal, la expresión y la explosión de alegría que hay. Yo no quiero contar más cuentos porque si nos va a ir el programa en esto también, pero en la película Wilson, que está por salir en DVD, alguna reflexión a este respecto hace muy interesante Luis Seguini Ferreira, el expresidente de COFE, a quien, bueno, mi familia conoce desde que yo soy un niño muy pequeño, porque era el representante del Ministerio de Ganadería ante las autoridades, era el representante gremial del Ministerio de Ganadería cuando mi viejo era ministro de Ganadería. Quiere decir que yo tengo fotos con Luis Seguini desde mucho antes que fuera un gremialista famoso, presidente de COFE, yo de pantalón corto, y porque así eran las relaciones antes entre gobierno y hasta, bueno, eso es un tema para otro día, todo el tema del relacionamiento sindical y cómo ha ido cambiando en Uruguay, ¿no? El propio Jorge Zapelli, ministro de Trabajo de Pacheco, era un hombre que tenía un diálogo correcto, fluido, respetuoso con la CNT, ¿no? Pero bueno, vayamos. La otra invitación bien cortita es esta porque se autoexplica. El próximo martes se cumple el primer aniversario de la muerte de mi madre, de Susana Sierra de Ferreira, y el Senado ha resuelto hacer una sesión de homenaje. Yo te mandé invitación, pero sé que no vas a poder ir porque es justo a la hora del programa, es a las 9:30 de la mañana en el Palacio Legislativo. Pero todas aquellas personas que no tengan invitación individualizada pueden concurrir porque es una sesión abierta y es en el recinto del Senado, es una barra grande, amplia, etcétera. 9:30 entonces, el homenaje del Senado a Susana. Estos dos avisos no podía dejar de pasarlos. Y me empezaba preguntando por México, porque teníamos dos temitas ahí, ¿no? Sí. Quizás México sea el más importante. Pues está el presidente de la República allí, ¿verdad? Está el presidente de la República con el ministro de Economía y con el ministro de Relaciones Exteriores, ampliando la gama de productos exportables sin arancel a México. Yo te comentaba recién, y si vas a ver al doctor Sanguinetti
Escritores a mano. Escritores a mano. Yo pensaba que desayuno con una jarra que dice escritores a mano y no me acordaba el nombre. Él lo recordará bien. Uruguay tiene una tradición muy, muy larga que arranca con el renacimiento de la democracia de tratados de libre comercio con México. México, luego Perú ocurrió una cosa parecida. El Perú del primer Alan García, digamos, porque Alan García fue presidente 3 veces con 3 características totalmente distintas cada vez. Pero en México, donde hay más, incluso con la rotación de los partidos en el poder, etcétera, hay más continuidad de las políticas de Estado, etcétera. En México, Uruguay, ambos países, en una visita del doctor Sanguinetti, que se hizo acompañar por representantes de todos los partidos políticos. Me acuerdo que estaba Yamandú Fau, que en ese momento era del Frente Amplio, estaba Edison Rijo, que era del Partido Colorado, estaba yo, que era presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, estaba el presidente del Banco República, es un elenco técnico muy importante, Federico Slinger, el presidente del Banco Central, estaba la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Jacinta Valvela de Delgue. Es decir, que era una delegación donde los que nos gustaba un poco todo el tema internacional y eso, metíamos un poco de cuchara, pero los demás le daban, por ejemplo, un miembro de la Corte de Justicia no tiene por qué sentarse a negociar un tratado comercial, pero le daba una imagen de presencia del Estado por encima de diferencias políticas. Yo no critico al presidente Vázquez de que no lo haya hecho en esta oportunidad, sino que señalo que el clima político de aquel momento era otro totalmente distinto. Hoy llegás a invitar a alguien que no es de tu partido a un viaje de Estado y te hace una denuncia penal por las dudas, ¿no? Sí, no hay ambiente, no veo mucho ambiente para delegaciones multipartidarias. Pero en aquel momento sí lo había, era el renacer de la democracia, etcétera. Y entonces se instauró una modalidad a la cual se amparan estos decretos. Se lo puedes decir de mi parte que lo recuerdo bien, más allá de las discrepancias que pueda tener con él. El doctor Sanguinetti y el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado inician una etapa distinta de negociación de tratados de libre comercio. Hasta ese momento se juntaban los presidentes y decían, ¿vamos a hacer un tratado de libre comercio? Sí. ¿Qué productos estás dispuesto a liberalizar? Entonces uno decía, mira, yo puedo liberalizar el trigo porque estamos muy bien y muy competitivos. Entonces el otro le contestaba, y yo qué sé, los helados con las flores, por decir algo, ¿no? Pero se iba haciendo así de a uno la lista, ítem por ítem, claro, ¿no? Claro. El cambio cualitativo en la modalidad de negociación con México fue que se estableció la inversa. Se liberalizan la exportación e importación de todos los productos uruguayos a México y mexicanos al Uruguay, salvo esta lista de excepciones, que era bastante pequeña, no recuerdo, además la economía ha cambiado mucho en ese momento, áreas sensibles en la economía de ambos países, donde no había venido todavía la andanada esa neoliberal que tiró todas estas cosas por debajo, donde, estas áreas yo las necesito proteger, porque estamos en proceso de ser competitivos, cosa que en el neoliberalismo ignora, dice, si no son competitivos, cerrá. Estamos en proceso, pero hay subsidios, hay esto y aquello, por lo tanto no puede entrar en un tratado de libre comercio. Eso entonces, cada negociación comercial que se hace con México permite una flexibilidad de negociación, porque de lo que se trata es ir tachando cosas que se han ido protegiendo. Claro. Probablemente, yo estoy hablando hace 30 años, ¿no? Probablemente en el camino algún producto que no era sensible pasó a serlo y se incorporó, etcétera. Estoy dando un pantallazo de esto. Pero quiero decir que México es, por el tamaño del mercado, por el crecimiento impresionante poblacional, por lo tanto de consumo, y el crecimiento económico de los últimos 30 años, que son a los que me estoy refiriendo del primer tratado entre los dos países, un país ideal para que Uruguay negocie. Y a juzgar por las noticias, se ha venido avanzando. Esperaremos luego tener una lista final de cuáles son
los productos que son sensibles para nuestra economía en un momento en que se nos están cerrando algunos mercados y que podremos empezar a exportar a México. No quiero dejar pasar por alto un tema, porque además, para variar, no me gustó la interpretación que hizo la CNN del episodio, ¿no? ¿A cuál te referís? Me refiero a la conferencia de prensa. La conferencia de prensa cuando el presidente de México comete una gaffe muy grande. Yo comentaba recién, antes de entrar al estudio, que no sé para quién debe haber sido más violento. Creo que más violento para Peña Nieto, que cometió el error, que para Tabaré Vázquez, que fue objeto del mismo. Cuando empieza con mucho protocolo, y muchos los mexicanos son muy formalotes en eso, dice el presidente Peña Nieto: excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay. ¿No? Entonces Tabaré Vázquez, con gran capacidad de disimulo, asintió con la cabeza. Yo me imagino lo incómodo que debe haber sido para el presidente Vázquez, porque tampoco lo podía corregir en el medio de la conferencia de prensa, ¿no? Y en los asesores se notaba, por televisión, la cara de nerviosismo de la delegación mexicana. Peña Nieto no, porque no se enteró. Cometió el error y cuando terminó alguien le habrá dicho: vos, loco, mirá la que te mandaste. Y ahí sí habrá quedado muy nervioso, pero ya esa cara no salió por televisión. El que tuvo que manejar el estrés del momento fue... Ahora, ¿la CNN qué pasó? La CNN hace este análisis. Esto es demostrativo de que todo lo protocolar no sirve para nada. Que el protocolo es una cosa hueca que inventan los presidentes. Yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver el protocolo con equivocarse en nombre del país visitante, ¿no? Eso es una barbaridad. No tiene nada que ver con el protocolo. Pero yo quiero señalar lo siguiente, porque México es un país muy protocolar. El protocolo es muy importante. El hecho de que antes, durante un periodo de gobierno, se recibiera a 1, 2... el último gobierno de colegiado blanco, vino el presidente Gronchi de Italia, vino De Gaulle, y vino Salman Shazar, presidente del Estado de Israel, y una vez vino Onganía, creo que vino al entierro de Gestido, vino después del colegiado blanco. Era una cosa muy inusual la llegada de un presidente. Entonces, claro, se le recibió en el aeropuerto con himnos nacionales, y acá en Montevideo se recorrían desde el aeropuerto Carrasco por Avenida Italia hasta Casa de Gobierno, parados arriba de un coche descapotable, saludando. Todo eso se ha ido simplificando porque no darían abasto a los presidentes y perderían, sobre todo en ciudades grandes como México. Imagínate, si cada presidente que llega, se nota ayer en las notas que lo está esperando el canciller al presidente, lo acompaña hasta el hotel, y a la mañana siguiente, así ocurrió cuando yo tuve que acompañar a un presidente, a la mañana siguiente se hacen los actos formales en el Palacio Nacional. Ahora, a mí me parece bien que se simplifique, pero cuidado con creer que el protocolo es una cosa hueca, fría y que no sirve para nada. El protocolo tiene la capacidad de transmitir a través de señales, de niveles, de la jerarquía, la importancia y algunos mensajes que a veces no se pueden transmitir. Yo recuerdo un cuento de un viejo y querido amigo desaparecido que cada vez que, no es que vaya tan a menudo, pero cuando voy a España y el avión empieza a aterrizar y anuncian que el aeropuerto de Barajas ahora lleva su nombre, Adolfo Suárez, doctor Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, por más de ser un hombre que tenía grandes diferencias políticas, ideológicas, un hombre que venía más bien de la vieja derecha española, luego modernizada, pero tenía una amistad entrañable. Los más viejitos recordarán que apenas dejó la presidencia de España, vino al Uruguay a ofrecerse como defensor penal en la causa que se nos llevaba a mi viejo y a mí, que estábamos presos. Yo logré quedar en libertad con tiempo suficiente para saludarlo porque lo declararon persona non grata. ¿Y eso no llegó a verlo? No. Después lo vio porque Sanguinetti le ofrece a los líderes de oposición una cuota de invitados a la transmisión de mando. Y Wilson, el único que pide, yo quiero que venga, es Adolfo Suárez,
que por otra parte vino en el mismo avión del presidente de ese momento español, que era Felipe González. Pero se encontraron bueno, también el cúmulo de anécdotas que hay de ese. Pero ¿por qué cito a Adolfo Suárez? Porque yo me acuerdo, él me visitaba mucho cuando yo estaba embajador en Argentina. Le encantaba más tomarle el pelo al embajador español y decirle: yo me quedo en la embajada del Uruguay, no me quedo ahí. Bueno, Adolfo Suárez un día nos cuenta a ambos, su propio embajador y a mí, que él, cuando visita a su homólogo francés, que no recuerdo ahora, creo que era Pompidou, no estoy seguro, pero en vez de esperarlo en la puerta del Palacio del Elíseo, lo esperaba al final de un larguísimo corredor. Eso es una señal protocolar. Es decir, eso dice: vamos a hablar bien, correctos, pero no estamos entre hermanos, ¿no? Claro. Y como él lo tomó así, nos contaba cómo él fue caminando ese largo corredor, parándose. Yo me imagino los nervios del director de protocolo español en cada cuadro y preguntando quién era el autor, ¿no? ¿Quién era? ¿No? Y después me contaba, y con esto termina la anécdota, que durante el almuerzo en el Palacio del Elíseo le trajeron un vino que, imagínate, con lo que son los vinos franceses, lo que será el vino con el cual agasaja el presidente francés al presidente español. Y él dijo: el vino me cae mal, el vino no español. Claro, porque el tema tenía que ver con el tema de la limitación al ingreso de vinos españoles. El vino no español me cae mal, por favor, una copita de leche. Y almorzó. Bueno, eso es protocolo, y es una manera, sin ser grosero, sin enrarecer el clima de una conversación, sin decir cosas explícitas, marcar la cancha. Entonces, cuidado con creer que porque un presidente se equivoca con el nombre de un país, el protocolo no sirve para nada. Sirve para mucho. Claro. Lo primero que un embajador, que yo lo fui, tiene que saber es cuando va a una cena, una recepción donde lo sientan: bueno, así me están midiendo acá la importancia de mi presencia. Es decir, tiene una cantidad de códigos, algunos de ellos milenarios, literalmente, ¿no? A ver, el dueño de casa, ¿por qué se sienta siempre mirando hacia la puerta del comedor y no de espaldas a? Y porque eso viene de la Edad Media, donde el dueño de casa lo que tenía que venir cuidar es a su invitado y a él de que no vinieran los enemigos y le cortaran la cabeza, ¿no? Y eso se sigue respetando hasta el día de hoy. Claro. Es una señal de bienvenida. Entonces yo no coincido, creo que la gaffe del presidente Peña Nieto es bastante ofensiva. ¿Sabés qué? Ahora que vos decís esto, y casi en el final, porque mira, con tanta cosa que dijimos se nos fue un poco la hora, pero me acordé, esto me estimula este cuento que estás haciendo tú, a recordar algo que también hace un tiempo me enseñó la antropóloga, escritora, pensadora Teresa Porcekansky. Ella, me acuerdo que señaló que a veces las normas de educación, de cortesía, incluidas las de protocolo, a veces son como que gozan de mal marketing, ¿sí?, por cierto discurso, y que tienden a creerse que son formas vacías de hipocresía. Sí. Y ella, me acuerdo, con esa claridad con que la expresa muchas cosas, dice: y a veces pura y sencillamente buena educación. Es la forma que tenemos los seres humanos, las normas de cortesía, las normas de lo que llamamos, que nos llaman nuestros padres, sé educado, saludá, tiene que ver, claro, con poder convivir con los otros. El otro día, bien breve, ahora que veo a Humberto, ¿no?, que ya llegó, me deleité, como supongo de muchos de nosotros, una vez más, escuchando al maestro Tavares, entrevistado por Blanca en Subrayado, ¿no? Y el maestro Tavares dijo una cosa que brutal, ¿no? A veces las más obvias son las... Dijo que, a propósito del proceso de la selección, que incluye las figuras consagradas, que Suárez, que Lugano, que Forlán, que Cavani, pero también la sub-15, generando dos cosas que son instantáneas y que funcionan a la vez. Primero, el gurí de 14 años que entra a la selección sub-15 se siente y le hacen sentir compañero del mismo equipo donde juega Suárez. Son iguales.
Claro. Pero del mismo modo se le, escuchá, obliga a que a todos se les salude, buen día, buenas tardes, hasta mañana, y a todos se les agradezca si un utilero te trae una media, una venda, un campeón de fútbol o una pelota. Sí, por eso. Forman parte de lo mismo. Es exactamente el mensaje que queríamos usted transmitir. Tiene que decir muchas gracias, buen día, hasta mañana. Yo creo que el mensaje de la CNN no debió de ser el protocolo no sirve para nada, sino el señor Peña Nieto aprenda primero de qué país lo está visitando. Claro, porque en todo caso, además eso, Alejandro, queda como que el problema es el protocolo y no quien se equivocó. Claro. De repente lo dejamos para el miércoles que viene, donde va a haber más, pero déjame pasar un pequeño mensajecito que me parece muy importante, sobre todo que van a haber algunas novedades, supongo yo, ya que en el día de ayer la OEA formalmente como institución visitó al Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de Venezuela. El día antes, no creo que sea casualidad, varios presidentes latinoamericanos, más o menos la mitad de los que firma habitualmente estos comunicados, viste que hay un grupo de expresidentes latinoamericanos que se dedica a sacar su opinión con toda legitimidad sobre la situación de Venezuela. En este caso el número es mucho más reducido. El único uruguayo que firma en esta oportunidad es el doctor Luis Alberto Lacalle. El doctor Sanguinetti no lo firmó. Pero yo quiero señalarlo como una pequeña alerta. A mí me parece que ahora se avecina una cumbre presidencial, se avecina en un par de semanas la Asamblea General de la OEA, vienen instancias de negociación importantes, van a haber elecciones en muchísimos países de América Latina, en Chile, Brasil, México, Argentina. Es impresionante la cantidad de cambios que puede traer esto. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad, lo que no quiere decir que se vaya a dar, y en una semana más me atreveré a decirte si soy optimista o no. Pero se da una gran oportunidad para ver si descomprimimos lo más posible la situación interna que vive Sudamérica, que puede derivar en una guerra, que a diferencia de la guerra de América Central en la década del 70, no quedará encapsulada geográficamente, sino que incendiaría todo el continente. Imagínate una guerra civil en Venezuela, imagínate el proceso de paz de Colombia, imagínate la situación de inestabilidad política del Ecuador, imagínate nosotros mismos tratando de vender la imagen de un país estable en una América del Sur en llamas. Entonces yo quiero señalar esto simplemente. Me parece que hay un tema que debiera de ser el factor de unidad de quienes están a favor o en contra de Maduro, cada uno en su derecho. Uno le gusta, otro no le gusta, uno creen que es un dictador, otro creen que es un revolucionario, eso no va a cambiar. Se puede negociar, y de hecho la oposición está buscando instancias de negociación en República Dominicana, etcétera. ¿Qué puede servir si no echar gasolina al fuego que estos presidentes latinoamericanos que firmaron hayan puesto como punto principal? Es decir, primero una condena a Venezuela. Punto segundo, o sea, el primero programático, dice nuestro decidido respaldo a las iniciativas internacionales sancionatorias, como las de Canadá y Estados Unidos conducentes al restablecimiento de las libertades y en Venezuela. Yo personalmente no creo en las sanciones, creo que ya tenemos ejemplos en el continente de cómo los bloqueos económicos afectan a la gente, la no llegada de remedios, de comida, de alimentación, de ingresos por el petróleo, afecta la calidad de vida de la gente, no afecta la estabilidad de los gobiernos. Esto está demostrado, yo te diría casi que científicamente. Ahora, creo, sí, y con esto termino, perdón Humberto, creo que no puede un grupo de expresidentes latinoamericanos sacar una declaración refiriéndose a las sanciones de Estados Unidos sin agregar, más allá de cuál sea su posición, que podrá ser distinta a la mía, sin agregar, América del Sur es zona de paz. Señor presidente Trump, no amenace con invadir nuestro continente. Yo creo que si no llegamos al acuerdo mínimo de que los conflictos en América del Sur no tienen solución bélica con participación además de gente de fuera de la región, va a ser muy difícil que avancemos en ninguno de los espacios que se pueden abrir para una salida negociada y distendida en Venezuela. Información de última hora, a propósito, agrego, Rusia y Venezuela firmaron la refinanciación de la deuda de Caracas
Rusia y Venezuela firmaron hoy un acuerdo para reestructurar la deuda de $3.000 millones que el país latinoamericano tiene con Moscú. La deuda con Rusia ha sido refinanciada, es decir, modificadas las condiciones de pago para hacerlas más óptimas, informaron fuentes diplomáticas, dato que puede encontrarse hoy en distintos portales de noticias internacionales. Juan Raúl, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti y nos vemos el miércoles que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.